que estén muy bien y que se la estén pasando muy bien este fin de semana, porque, bueno, al menos aquí hoy es domingo, 12 de diciembre, ya estamos en diciembre. Hoy es el día de la Guadalupana en mi país, entonces, hoy es, el día de ayer... a partir del día de ayer iniciaron las caravanas en honor a sus creencias religiosas. Pues el día de hoy se festejan todas las que se llaman Guadalupe, o como le dicen aquí de cariño, Lupita. Así que pues les mando un saludo y que se diviertan en su celebración. Pasando a otro tema, ya hemos regresado después de unas larguitas vacaciones de 2 semanas. Por si no lo notaron, 2 semanas de noviembre, las últimas 2 semanas, yo ya no pude subirles video. No porque yo no quisiera, no porque yo anduviera de flojo, sino porque era finalización de semestre. Entonces pues no se podía, ¿no? Aunque yo quería, no podía, no tenía tiempo. Ya les subí un video la semana que pasó, fue cuando vinieron unos primos a visitarnos. Y ya, el video ya está en el canal de YouTube. Se supone que para cuando yo suba este video, ya pasaron como 2 semanas desde que subí este video. Así que espero que ya lo hayan visto, si no me van a romper el corazón. Pero bueno, esa es la explicación pues sensata que les puedo dar, porque fue lo que sucedió. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, algo que nunca habían visto en este canal. Así que vamos a cocinar el desayuno, porque aquí todavía es tempranito. Así que pongamos las manos a la obra. Hoy voy a hacer algo muy sencillo. Vamos a necesitar huevos, mayonesa, un plato, pan y jamón. Les enseño la parte de revés, pues porque acá trae la marca, ¿no? Bueno, empezamos. Como ya es poquito jamón el que me queda, que voy a poner todas las tapas de jamón, y con un cuchillo previamente desinfectado y lavado las manos, eso es muy importante, vamos a darlo en tiritas. Una vez que lo estemos haciendo así en tiritas, ¿por qué? Porque esto hace que se pueda cocer más el jamón. Ay, disculpen esta curva, es las cumbres de Maltrata esa curva. Bueno, ahora tengo una problemática. No sé si hacerlo en tiras o cuadritos, pero creo que sale mejor en cuadritos. Así que vamos poniéndonos aquí jamoncito, porque pues más rico el jamoncito. Una vez que ya tengamos el jamón en cuadritos, vamos a proseguir a quebrar los huevos y ponerlos en este balde. Eso es un desayuno express que pues no te va a tomar más de, no sé, pues están bien duros, de 20 minutos en hacerlos. Así que pues, como tenemos invitados el día de hoy y no quiero que se vayan con hambre, voy a hacer 4 huevitos. Pero ya ustedes miden cuánto huevo comen ahí en su casa. Ok, punto interesante. Ay, me quedó ahí. Los pueden hacer en torta. El huevo en torta nada más se mete una cuchara y se empieza a remover para difuminar todo. Pero a mí no me gusta el huevo en torta, así que los voy a hacer revueltos. Son mis favoritos, así que pues acompáñenme. Muy bien. Vamos a encender la estufa. Vamos a dejar que caliente tantito el sartén, porque no, si pues voy a provocar un incendio. Aquí lo voy a dejar de bien. Vamos a ponerle aceite, pues usted decide qué aceite le pone, el de su preferencia. Nosotros usamos este, porque según es más saludable, la verdad no sé, en cuestión de aceite, este es el que usa mi mamá, pues yo sigo la tradición, así que uso este. Pero ustedes pueden elegir el de libre elección. En esta casa no acostumbramos a comer mucho aceite, así que nada más le vamos a poner unas gotitas. Ahí, listo. También depende cuánta cantidad de huevo vayan a hacer. Muy importante. Momento. Antes de que ustedes echen el huevo, es importante, tienen que freír el jamón primero. Si no, te va a salir crudo. Recomendación, el jamón échelo cuando el aceite esté en punto medio. Ni tan caliente ni tan frío, para evitar que salpique. Porque recordemos que esta cosa, exactamente esto, para evitar que salpique. Recordemos que esto salpica cuando está muy caliente.
Hay que bajarle un poquito la temperatura y moverlo. Sin miedo al éxito, si te quemas, pues ya. Eso es parte de la cocina. Para aquellos todos los estudiantes que me estén viendo, pues les estoy dando una receta fácil, sencilla y rápida, como para cuando te vas a la escuela. Sin miedo, si no te quemas, no cocinaste. Una vez que sientes que las texturas ya están más o menos casi cocidas, es momento de echar el huevo. Si no, se te va a chicharrar también el jamón y no queremos eso. Como les repetí, en esta casa no comemos mucho aceite, así que con el aceite que ya le puse más el aceite que suelta el jamón, bueno, la grasita mejor dicho, ahí vamos a echar lo que es los huevos para que se cocinen. Ok, una vez que ya tenemos los huevos empezamos a revolver. ¿Por qué? Porque si no se revuelven ya no son huevos revueltos, así que hay que revolverlo muy bien. Tampoco que se haga torta, pues porque no queremos el huevo en torta. No tengo nada en contra algo del huevo en torta, pero casi no me gusta porque su sabor es algo raro. Okay. No se preocupen, este caldo se va a cocinar nada más subiéndole la llama. ¿Ya vieron? Fácil, sencillo, es lo más rápido. Aquí punto libre de elección. A mí me gusta echarle la sal cuando ya está aquí, cuando lo estoy cocinando, porque siento que se mezcla mejor. Aquí tampoco comemos mucha sal, así que fue suficiente. Ya escucharon, ya se está cociendo, así que tenemos que revolver. Perdón si se me pega un poquito, pero aún estamos estrenando sartén, ¿eh? Este sartén se está estrenando aquí con ustedes. Recuerden que despegar todo bien, si no se les va a pegar el sartén y no queremos eso. Okay. ¿Ya vieron? Ese caldo que habíamos hecho al principio ya se está cocinando. Ahora, el punto de cocción del huevo ya depende de cada uno de ustedes. Que tanto les guste, si les gusta más o menos cocido, medio crudo, punto medio. Ahí ya como que si fuera carne, ¿no? A mí me gusta cuando suelta un olorcito un poco peculiar, como, bueno, ustedes no lo pueden sentir, pero yo sí, como que indica que ya está cocido. Cuando sentimos ese olorcito, es momento de apagar. Y solamente continuamos así. Pueden ver, está delicioso. Tampoco hay que quemarlo porque no queremos quemar. Uy, un huevo. Me quedó bien. Ahora, dirán ustedes, vamos a comer solo huevo. No, en esta casa no solo comemos huevo. Vamos a comerlo combinado. Esperando que pase la bien, pues. Vayan a la panadería más cerca de su casa. La mía queda pues más cerca de un supermercado. Van a comprar este tipo de pan. Si en su país no venden este tipo de pan, pues ya utilizan el pan que venden en su país, el más cercano posible. Ahora nos vamos a mover otra vez a la mesa en lo que se enfría esto, porque recordemos que esto se tiene que enfriar para preparar. Si miran que el pan está duro, porque este pan lo compré el día viernes y hoy es día domingo, entonces es muy fácil que el pan se endurezca. A todos los estudiantes, no se preocupen. Esto tiene una solución y ahorita verán cómo. Lo abrimos. Ábranlo poco si no se les va a romper. Y si se les rompe, pues ya ni modo. Ya acabó la receta ahí. Vamos a hacer 5 panes. Muy importante saber partir bien el pan, si no se te va a destrozar todo y no queremos que se te destroce. Bueno, vamos a hacer 4 mejor. Mejor que no quede a que quede o a que sobre. Ya con 4 creo que es suficiente. Yo prefiero este tipo de pan. En México se conoce como pan bolillo. Pero si a ti te gusta el pan de la marca de un osito, pues también lo puedes comer así. Esto de saber partir bolillo es de nuestros ancestros, déjenme decirles. Esto se come cuando hay un terremoto para el susto.
o cuando te pasa algo para el susto. Ahora, vamos a ir a la cocina que está en el otro set. Bueno, que está aquí al lado. Para que ponga el huevo aquí porque necesito calentar estos panes. Pero les voy a dar un tico calentando. Vamos a ver, está rico. Vamos a echar el huevo en este plato previamente. Ya, todo hecho. Porque vamos a calentar el pan. Caiga todo. No vayan a tocar el sartén porque se van a quemar. Así como yo ahorita. Ráspelo, que caiga la última gotita de huevo. Todo, sin pena. No es necesario lavarlo, que nada más lo vamos a como calentar. Y recuerden, como no utilizamos mucho aceite, pues se puede utilizar. Previamente ya sacamos una margarina. Bueno, nosotros ya tenemos aquí una margarina. Cualquier marca es buena, la de tu preferencia. Y pues otra vez vamos a encender la estufa. Ya cuando tenga la margarina, que sea un fuego más bajito de su estufa para evitar que se queme. Porque luego parece negro, pues ya se hizo una cochinada. Y no queremos eso. Y ya no va a saber rico. Agarramos una porción buena. Perdón. Y lo batimos. Así como que si fueras a hacer hamburguesa. Recuerden también no agarrar mucha margarina porque se puede ennegrecer y no queremos eso. Ya cuando esté casi todo derretido, ponemos el pan y esperamos ahí que se pueda calentar. Que recuerden que este pan está durísimo. Algo típico del bolillo de supermercado. Aquí en México sabemos que llega a un cierto punto donde a los 2 días ya se pone como piedra. Pero para eso existe tipo de calentamiento para que se pueda poner como que si fuera bueno. La margarina es importante porque les da, aparte que les da un sabor rico, un sabor así como vainillita, no sé, sabor a margarina. Lo suaviza muy bien, déjenme decirles. Los pone muy suave. Vamos a un corte porque voy a tardar tantito haciendo esto porque sí lleva un poquito de proceso, no más de 5 minutos, pero regresamos. Después de una larga lucha contra estos panes que estaban como piedra, ahorita miren, están súper blanditos, perfectos para enmayonezarlos. Si en dado caso se les llegase a romper, pues ya no podemos hacer más milagros, porque ya es pan de hace 2 días. Estamos juntando mayonesa. Muchas personas también le pueden poner mantequilla, claro, eso es decisión abierta, no hay problema, pero nosotros casi no acostumbramos a poner mantequilla en los panes, a menos que sea pan de frijol, entonces pues ya, ahí sí se come con mantequilla. También aquí nosotros no comemos mucha mayonesa que digamos, entonces un poquito está bien. Le echamos huevo. Ustedes miran las porciones que entren para 4 tortas bien dotadas. No, eso no. Que entren para 4 tortas bien llenitas. Lo aplastamos y ¡listo! Hacemos lo mismo con los otros 4 panes. Este es el resultado final, así que buen provechito ahí en casita. Eso sería el video de este dominguito. La verdad quise grabar algo más, pero creo que va a ser muy largo para ustedes y pues les regalo una receta muy secreta de mi parte.
Que pasen un feliz fin de semana. No olviden suscribirse, dejar comentar, darle like y compartir con sus familiares y amigos. Recuerden que este canal también es de ustedes y queremos crecer juntos. No olviden mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como EsdrasNingenda1 y en Facebook como EsdrasNingenda. De todas formas, les dejo todas las redes sociales aquí abajito. Que tengan un bonito inicio de semana y fin de semana. Nos vemos.